¿Qué tal? Buen día. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a España Underground. En este séptimo episodio tenemos a Carlangas, ex Novedades Carmiña, artista gallego inconfundible, con el que mantuve una charla hace un par de semanas, interesantísima. Hicimos un recorrido por la Galicia de las orquestas, que además, bueno, a raíz de, perdón, un documental sonoro que ha dirigido Carlangas y que se puede escuchar en la plataforma Sonora, y que cuenta un poco la historia de Lito, que es un personaje muy popular en Galicia por ser el que trajo y el que configuró un poco el andamiaje necesario para que todas las orquestas que están funcionando en Galicia pues lleven funcionando unas cuantas décadas, y cómo se financian, cómo es la estructura, cómo se alimentan de los músicos de las escuelas y demás. Aunque pueda parecer que España, o sea, que ese contenido no casa con España Underground, yo creo que en realidad no hay nada más España Underground que una estructura alternativa, además alternativa al dinero público, que penetra profundamente en el tejido social y cultural de esa comunidad autónoma de Galicia. De verdad que si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Creo que tienes un mes de prueba o algo así, tiempo suficiente para escuchar el documental de Carlangas. Hay muchas cosas que me han gustado de esta entrevista. La principal es la total falta de complejos de Carlangas a la hora de encarar su propia carrera musical y la música en general. Eso me gusta cada vez más de los artistas. Que no tienen, ya no solo que no tienen ningún complejo, sino que tiene una apertura de miras total con lo que está haciendo, con lo que escucha, y no tiene más filtro que el de su propio gusto. Como él dice, si esto me pita, me pita. Y en realidad creo que la suerte de tener ahora mismo unos hábitos de consumo que están marcados por el consumo de la música en plataformas digitales y por la disposición y total disposición de la mayoría de la música, no diré toda porque no es verdad, pero la mayoría de la música grabada en el mundo a disposición en nuestro ordenador o en nuestros teléfonos, eso nos permite desprejuiciarnos. Y a pesar de tener la tecnología a nuestro favor, somos resistentes al prejuicio. Creo que esta conversación que tuvimos es rica precisamente por eso, porque se habla sin prejuicio de un montón de cosas. Y hablando de prejuicios, mientras estoy grabando esto, está sucediendo el Primavera Sound, esta vez en Madrid, la primera edición en Madrid. Desde aquí mi apoyo a toda la gente que conozco que está trabajando en ese festival, que se tuvo que comer la feísima situación de suspender el jueves una cosa que es la última opción y desde luego el peor de los escenarios cuando estás organizando un evento de ese tamaño, con esa cantidad de implicaciones a nivel logístico y demás. Por supuesto, no entro en el tema, que podríamos entrar, pero no entro porque creo que, aparte, es que no sé cómo va el tema de la devolución de entradas, de qué pasa con el dinero si has comprado un abono y demás. Hablo solo de lo que significa suspender un día en un evento de 3 días de esa magnitud. Esa suspensión provocó una situación inédita en Madrid, y es un montón de bandas, un montón de artistas que tenían que estar tocando esa noche, en la noche del jueves, y que de pronto estaban sin más que hacer y buscando bolos como fuera por la ciudad. Me llegó
me llegó el aviso de Com en la Faena 2, me llegó lo de Off en el Burley y, por supuesto, el concierto que más del que más se ha hablado y probablemente de los que más se van a hablar de esta edición del Primavera Sound fue Blur en la Sala La Riviera. A raíz de esto puse un tweet que bueno, está teniendo bastante alcance, que era un recordatorio de que en realidad los conciertos más emocionantes siempre se viven en una sala. Es verdad que bueno, al final, cuando tratas de hacer un alegato, siempre caes un poco en la injusticia. Es verdad que yo he visto conciertos increíbles en un festival o en un estadio y demás, pero por mi herencia y también por mi edad, mi experiencia en salas creo que es imbatible. Es decir, ver todo lo que he visto yo en una sala para mí es un privilegio. No había otra opción. O sea, con la primera vez que vi a The Cure fue en la Plaza de Toros de las Ventas, porque estaban sustituyendo a Rem, que en la gira del Monster, y la Plaza de Toros de las Ventas, el cartel era un delirio, era casi un festival, porque eran Oasis, Faith No More. Yo iba por Faith No More y por Rem. Y Rem cancelaron. Entonces las entradas valían para The Cure. Entonces vimos a las 5 de la tarde es que creo que era muy cerca de mi cumpleaños. O sea, era julio en Las Ventas. Imaginad el calor. Faith No More, Oasis, Ecobelly, Ecobelly, algo así era, y The Cure. Y sí, claro, The Cure, en realidad yo en el 95 no estaba tan metido en The Cure. Pero sí, claro, me provocaron lo suficiente como para empezar a escuchar su música, y luego en el 97 les vi en La Riviera, las 2 noches que tocaron en La Riviera. Claro, ver a The Cure en La Riviera, el recuerdo que yo tengo es un recuerdo imposible de superar. En todas las otras veces que les he visto pues en el FIB, en el Primavera Sound, en un par de veces en el Withing Center, les vi en 2004, creo que fue, o 2003, 2004 en Galicia, que además de esto hablamos en la entrevista, curiosamente, con Carlangas, ahí en el Monte do Gozo. Es decir, he visto a The Cure bastantes veces y claro, la sensación tan poderosa de verlos en una sala es que es imbatible. Entonces yo puse ese tweet y bueno, cuando un tweet así como tan... En realidad, yo no diría prepotente, quizás sea prepotente, no lo sé, pero cuando un tweet tan categórico empieza a tener repercusión, siempre hay gente que te dice, no, eso no es verdad. De hecho, Pablo Gil, del Mundo, puso, yo creo que a raíz de mi tweet, lo que pasa que ni me menciona ni me hizo, o sea, ni me citó ni nada, los mejores conciertos de mi vida los he visto en un estadio o en un festival o en un tal. Sí, claro, depende de quiénes sean tus grupos preferidos, por supuesto. Quiero decir, si tienes 25 años ahora y tu grupo favorito es Depeche Mode, es imposible que los vayas a ver en una sala, lógicamente. Entonces, tus recuerdos estarán ligados a esa experiencia de ver a Depeche Mode en un estadio, en una plaza de toros, en un festival. Lo mismo pasa con Neil Young, lo mismo pasa con Pink Floyd. Claro, o sea, si tú has visto a Pink Floyd alguna vez en los últimos 30 años o 35 o 40 años, los has visto en un estadio. Entonces, y si ese además ha sido tu mejor concierto, el concierto de tu vida, pues dirás, este tío lo que dice es mentira. Porque mi recuerdo
es que el mejor concierto de mi vida ha sido en un estadio. El tema es que los estadios de fútbol son estadios de fútbol. Quiero decir, fueron construidos y diseñados para albergar espectáculos deportivos. Igual que las plazas de toros fueron construidas y diseñadas para albergar esa clase de espectáculos taurinos. Igual que cualquier otro recinto, como el de Arganda del Rey, que es lo que es, pues han sido diseñados para albergar unos espectáculos de unas características. Pero imaginad, y quizás ese fue mi error, que no logré condensar en ese tuit, y bueno, al final es un tuit, no tiene ninguna importancia. No logré condensar lo que realmente quería decir, que es, joder, imagínate que todos los conciertos son en salas, en sitios, aunque la Riviera no fuera una sala concebida como tal, que Patricia Godes, la mítica periodista musical y cultural, me contestó diciendo, es que la Riviera no fue diseñada para conciertos. Y es verdad, es una sala de fiestas, es una sala de baile, de hecho, a la que han ido reformando para hasta llegar a lo que es hoy, que pues bueno, pues sigue siendo muy deficiente, aunque por lo visto, por lo menos The War on Drugs sonó muy muy bien la semana pasada allí. Yo he visto ahí conciertos que han sonado bastante bien y otros que han sonado horripilantes. Sin duda, horripilantes. Yo las veces que he tocado en la Riviera, que han sido 2 veces que recuerde, teloneando a Refused con Buena Esperanza y luego teloneando con The Secret Society a Berry Charrac, la sensación que he tenido es que por lo menos ahí dentro estaba sonando bien y la sensación que yo he tenido era que todo bien en la Riviera. El caso es que claro, que quizás el concierto de Blur ha sido la primera experiencia, fijaros hasta qué punto se ha dado la vuelta la realidad. El concierto de Blur en la Riviera, para mucha gente, ha sido la primera experiencia viendo a un grupo grande en una sala cerrada. Y yo estoy segurísimo que si quitamos todo el halo de concierto histórico, porque claro, Blur iban a tocar delante de miles de personas y al final se quedaron en 2.000 personas las que pudieron entrar, pues eso ya le da un aire de leyenda a ese concierto, aunque sea una mierda. Que he leído críticas bastante duras a ese concierto de Blur. Pero claro, imaginad que ese momento ha sido la primera vez que mucha gente ha visto a su grupo favorito en una sala. Y estoy seguro que nunca se van a olvidar de ese momento. ¿Por qué? Precisamente porque no hay nada comparable a vivir esa sensación de irrealidad, de sitio cerrado, de cercanía, del cuerpo a cuerpo, que es un concierto de pop o de rock o de hardcore o de metal o de hip hop. Yo he visto ahí a Fugees en la Riviera en el año 96. Es que imaginad lo que es eso. Es que un festival eso no te lo da. Porque un festival es una feria de muestras. Es una concentración de 3 días donde, bueno, es un catálogo muy grande y las condiciones que se tienen que dar para que esa experiencia sea a nivel musical, a nivel de sonido y sobre todo de cercanía. O sea, es que no es lo mismo ver... O sea, yo puedo decir que he visto a Depeche Mode. Sí, los vi en 2006 en el FIB, pero los vi, yo creo que... O sea, los vi tan atrás, que yo, claro, yo sabía que era Dave Gahan porque lo veía en la pantalla. Pero si no hubiera habido pantallas, Dave Gahan podía haber sido cualquier persona. Cualquier persona. Porque yo no acertaba a ver ni cómo iba vestido. Entonces, eso es estar en un concierto. Lo otro es vivir un concierto. Creo que son 2 términos que se parecen, pero no es lo mismo. La experiencia que nos venden jamás podrá sustituir al de ver un concierto en una sala. Por eso creo que es tan importante
mantener el tejido de las salas en las ciudades y en España. El problema es que las salas, muchas de ellas no están acondicionadas acústicamente y son un desastre a nivel logístico, y además son solo recintos que se alquilan. O sea, son salas que no programan. Tú puedes alquilar una sala si quieres para estar unas horas tú solo tocando si tienes el dinero. Ni tan siquiera abrirla al público. O sea, puedes alquilar el espacio por una tarde. Eso claramente no es un activo cultural. Eso es un pasivo cultural. En cualquier caso, ojalá que el concierto de Blur haya hecho clic en algunas cabezas y hayan dicho, ostras, es que esto es muy importante, lo de tener salas. Veía a la gente reclamando en redes sociales al Primavera Sound, bueno, reprogramarlo en sitios. O sea, pero ¿cómo que reprogramar en sitios el mismo día de un festival a 70 bandas? Pues la gente cree que en Madrid hay, o en Madrid o en cualquier ciudad, hay escenarios vacíos donde la gente puede ir a tocar. Yo creo que los festivales han generado una masa muy poco crítica con lo que significa la industria musical y la industria cultural, y simplemente han generado clientes. No han convertido a los clientes, o han convertido a muy pocos clientes en activos o en miembros de esa industria musical. Bueno, seguiremos hablando de mil cosas más en estas intros que hago para los episodios. En cualquier caso, os dejo con Carlangas y nos vemos en el próximo episodio dentro de una semana. Chao. Pues nada, guachi, vámonos. Tío, mil gracias por aceptar. Nada, encantado, vamos. España Underground. ¿Cómo España, iba a faltar? España caníbal, un poco. España, Eh, España de luto, hoy lunes 29 de mayo. Buen día, para hacer la entrevista, si tienes un poco de sensibilidad. Sí, 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 sí. Ganó el mainstream. Sí, ganó. Bueno, nada que no pareciera que iba a ocurrir. Lo que pasa es que cuando ocurre eh, hay cierto estupor, ¿no? De verlo impreso. Sí, sí. Así es, vamos. Yo creo que son cosas que hay que digerir. También te digo, yo que vengo del punk y tal, que cuando, o sea, las épocas más fructíferas de la música contestataria y tal eran con Margaret Thatcher y toda esta gente. Quiero decir, Mm. siempre tiene que haber una contra, y creo que precisamente el underground y la música alternativa, aunque apeste un poco el término, ¿no?, de música alternativa, constituye en este espacio, ¿no?, para los discursos que no son el discurso ganador. Ujú. Y claro, no sé si The Clash hubieran hecho White Riot si estuviera todo en calma. Mm. Entonces, sí, se genera una situación social, las cosas del comer, jodida, pero claro, atractiva por ver qué sale de la calle, si es que sale algo, si es que nos queda algo de sangre, ¿sabes? Justo te iba a decir eso, eh, a ver, yo confío mucho en la gente. O sea, como tengo que elegir si desconfiar o confiar, yo prefiero confiar. Yo creo Mm, que siempre salen cosas mucho mejores confiando que desconfiando. Desconfiando en realidad es una posición muy de retaguardia, muy hacia adentro, muy de esperar que todo se solucione por sí mismo. Y eso no suele funcionar. Lo que ocurre es que no sé si en este caso, o sea, no sé si en 2023, eh, mejor dicho, no sé si The Clash, teniendo todas las distracciones que tenemos nosotros ahora, hubieran hecho Sandinista, hubieran hecho ya. London Calling. Quiero decir que es verdad que ahora más que nunca sí que se pueden hacer cosas importantes utilizando
la tecnología no como distracción, sino como herramienta. Lo Ujú. que ocurre es que tengo la sensación de que vivimos en mundos cada vez más estancos. Yo no sé si, a ver, yo estoy aquí al norte del norte y claro, mi referencia con España son mis amigos que no, que no emiten voto ni a PP ni a Vox, y luego redes sociales. Entonces, por la sensación que yo he tenido, yo pensaba que Rita Maestre iba a arrasar, por ejemplo. Claro, bueno, eso es lo que llaman la cámara de eco, ¿no? Lo Eso de es, eso es, que tú vives rodeado de una cierta, solo de un trozo de la sociedad en la que tú te has ido rodeando, eso en la es. que puede haber de todo, pero sí, si abres tu Twitter, tu Instagram, tus redes sociales, pensarás que yo también en su momento, en 2015, pensé que Podemos iba a sacar mayoría absoluta. Ahora pensé que Rita Maestre iba a ser alcaldesa de Madrid y tal, pero hay una revolución silenciosa por detrás y en el fondo es muy romántico esto de hablar de los Clash, de Margaret Thatcher y de cómo los jóvenes se revolucionaron, ¿no? Creando corrientes artísticas combativas, que ahora mismo estamos en una situación similar, ¿no? De vuelta de la derecha, de la ultraderecha, en un cambio de paradigma a nivel tecnológico también. Quiero decir, no dejamos de ser ratas de laboratorio con la tecnología. A nosotros, yo tengo 35 años, nos ha pillado de lleno porque cuando crecimos no había internet, luego había internet muy primario y luego ya llegaron las redes sociales. Eh, que bueno, de alguna manera se encargaron de captar la atención de la gente, ¿no? De eso va la historia. Entonces, todavía no podemos ver en perspectiva el mundo en el que vivimos. Simplemente estamos en esa deriva y claro, cuando te hacen daño, pero de repente tú no tienes las armas para contestar, es jodido. ¿Eh? Es jodido y en esas estamos. El otro día o sea, flipaba mucho que Biznaga tocaron en el Parque de San Isidro y, joder, encendieron bengalas, sacaron una pancarta antifascista, etcétera, etcétera, y me flipó. Me flipó siendo consciente de que eso no era la realidad. Es un grupo que trabaja día a día y mano a mano, sobre todo, con movimientos sociales, etcétera, etcétera, y de alguna manera capitalizan ese espíritu, pero no sé si la sociedad está en esas, ¿sabes? Entonces, el descontento no puede ser underground. Es decir, estamos en una situación en la que los salarios no se menean. Mi generación, yo me acuerdo que estudiaba en 2008, estaba en la Facultad de Periodismo y ya nos tocó la primera crisis, luego la segunda, es que no levantamos cabeza, pero no levantamos cabeza y tampoco levantamos la voz. Entonces, entonces es complicado. Pero bueno, veníamos a hablar de la España Underground, no sé si era de política o de música. Bueno, en realidad está todo tan unido, porque lo primero que te iba a Sí, preguntar, em, tú eres de Galicia, pero no sé de dónde exactamente, de Santiago de soy. Santiago, Hmm, como la canción que me he puesto esta claro. mañana. Claro, tú has hecho un documental ahora para Sonora, para la plataforma Sonora, sobre las orquestas en Galicia, que eso es una parte como muy importante, muy popular de Galicia, que además se ha Sí, popularizado mucho en los últimos años, pero bueno, viene una tradición de décadas de décadas, eh, sí. donde se ha desarrollado además un poco financiado con dinero público y para entretener. No, no te creas, ¿eh? No hay mucho dinero público en las orquestas. De hecho, hay bastante... eh, ha sido un movimiento bastante underground lo de las Vamos a orquestas, hablar ¿eh? de O eso. sea, Vamos a hablar de eso porque sí. la idea que yo tenía era que sí había dinero público. No, no, hasta el COVID no, la administración no se mezcló con el mundo de la verbena, más allá de alguna ayuda esporádica así de los ayuntamientos y tal, que hacían contratación pública, pero el mundo de las orquestas es tan potente por varios motivos. Uno, porque es una tradición que afecta
bueno, a la práctica totalidad de la población en Galicia, es decir, es una fiesta casi de entre mayo y octubre en la que se junta por la gente que está fuera. Galicia es un pueblo inmigrante y tal, es una fiesta, la fiesta del pueblo, digamos que hay que ir porque es el día que te juntas con tus primos, con la gente que está fuera y tal. Y esto todo ocurre alrededor de una orquesta, ¿no? O sea, se celebra un santo y luego se celebra pues bailando en una orquesta. Entonces esto es imbatible. O sea, a priori es imbatible. ¿Y cómo se recauda el dinero? El dinero se recauda casa a casa. Es decir, hay una comisión de fiestas que a lo mejor son 5 personas o 10, depende de la población, que van casa a casa o incluso llaman a los que están fuera, a los emigrados, que manden pasta y cada casa pone 50 pavos. Entonces ese dinero se recauda en una bolsa y luego se le paga a una orquesta, ¿no? Claro, dependiendo de la magnitud o de la pasta que pongan los del pueblo, se llama una orquesta o a otra. Eso hay ya ahora orquestas que son casi productos de un megalómano, ¿no? Que van con 5 o 6 trailers para poblaciones a lo mejor de 200 habitantes. Es un fenómeno increíble. Orquestas como Panorama, París de Noia o como Dominicano, que tienen espectáculos al nivel de cualquier artista internacional. Y, y bueno, es un fenómeno bastante o sea, es un fenómeno local, pero bastante underground, ¿eh? O sea, los vecinos se lo cuecen y los vecinos se lo comen. Eso es la hostia. Bueno, en realidad es, perdón por utilizar esta palabra otra vez, en realidad es alternativo, quiero decir, underground, Bueno, o sí, sea, que es alternativo al poder público y sobre todo a la economía pública. Y estas organizaciones, bueno, tengo la sensación de que Galicia y también por su configuración económica de mano de obra de la pesca y de la ganadería y de cómo está configurado por parroquias y pueblos mm, pequeños, es una zona donde el contacto entre casa y casa es diario y es constante. Quiero decir, sí, el problema de las ciudades y el problema de una ciudad como Madrid es que tú puedes vivir en un bloque de pisos y no conocer a nadie durante años. bueno, sí, en Galicia las casas tampoco están muy pegadas, ¿eh? Y precisamente las fiestas estas hacen que haya nexos de unión, ¿no? O sea, sirven para esto también. La división en Galicia es por parroquias y las parroquias son pues Uniones de pueblos, ¿no? poblaciones. Uniones de aldeas, en No, no, las realidad. parroquias son digamos, una unión de 2 o 3 casas nada más, ¿sabes? Entonces hay miles de parroquias en Galicia. Eh, y en cada parroquia hay una fiesta. Entonces hay miles de fiestas. Hay una o 2 fiestas al año. Entonces hay miles de fiestas, hay pues más o menos 400 orquestas girando a la vez en el territorio y hay algunas pues más humildes y hay otras, ya te digo, que son absolutas máquinas de matar. Y bueno, esto se da ahí, es un fenómeno increíble y yo lo he ido descubriendo con el documental, ¿no? Decía, pero ¿cómo se llega aquí, no? Pues se llega a través de la figura, o sea, en los años 60 y tal, cuando llega la música tropical, que esto a mí me flipa porque para mí es casi como lo que yo viví con los fanzines y tal, pues la música tropical llega a Galicia por el barco de los emigrantes, o sea, había mucha emigración en la posguerra hacia América Latina, y en América Latina pues se encuentran con la música tropical, ¿no? Con la cumbia, con todo esto, en Venezuela, en Colombia, y cuando volvían o directamente lo mandaban por el barco a través de alguien, traían estos discos, ¿no? de música tropical. Entonces en el 54 creo, hay una orquesta que se llama Los Satélites que se van a aprender a tocar música tropical, los ritmos y tal. Entonces, vuelven, o sea, les costó, pero aprendieron y claro, en Galicia, igual que suenan gaitas y tambores, suena cumbia y salsa y boleros y rancheras y todas estas cosas y forma parte ya de nuestra cultura. Es bastante friki, pero es un fenómeno que se da en Canarias y en Galicia, que son 2 pueblos emigrantes y sobre todo que emigraron mucho a América Latina, ¿no? Entonces el fenómeno viene de décadas, tuvo un bajón en los 80 y llega un tío con visión de juego y se monta, o sea, hace una inversión gorda y dice, no nos van a ganar las discotecas, ¿no? Las salas de fiestas de los 80, que era lo que se llevaba en ese momento, que hicieron que la verbena decreciese
y dijo, voy a meter luces, voy a meter sonido, voy a meter tal, hasta lo que es ahora, que es el mayor fenómeno de masas de Galicia. O sea, esta gente, la Orquesta Panorama el otro día, en un barrio de Ourense, convocó a 40.000 personas. Es decir, estamos hablando de una orquesta que toca 300 veces al año en un territorio súper pequeño y que son capaces de hacer estas cifras. En el documental alguien lo dice, que si ACDC tocase 300 veces en Galicia al año, a la segunda semana no iría ni Dios a verles por aburrimiento, pero a Panorama sí. Y hay unas cuantas más que sí, tienen clubes de fans. Bueno, es que es un mundo, es un mundo. ¿Cómo crees que ha afectado este tejido de orquestas en la formación de artistas de todos los niveles, underground y más mainstream en Galicia? Bueno, las orquestas es la escuela de músicos y la salida profesional de mogollón de músicos en Galicia. Es decir, tú cuando tocas muy bien algo, lo más seguro es que acabes en una orquesta, porque tener un proyecto personal es algo que es muy difícil. Es como hacer una voltereta para atrás y caer de pie y que te salga. Es decir, hay 4 proyectos que son sostenibles. Bueno, 4 o 40, da igual, muy pocos. Pero las orquestas sí son sostenibles y sí te puedes ganar la vida tocando la guitarra, el bajo, la trompeta en una orquesta. Y hay mucha tradición de bandas también, bandas municipales. Entonces, digamos que los que tocan bien en las bandas acaban profesionalizándose en orquestas. Y muchos músicos de rock, de pop o de otros estilos acaban ahí también. Entonces, esto afecta. Y luego que la verbena tiene un componente político bastante interesante, que la verbena es capaz de unir a personas de diferentes sensibilidades, pues a los más jóvenes, a las más mayores, a gente con más posibilidades económicas, a gente más humilde, pero la verbena es capaz de meterlos a todos en una plaza de un pueblo para bailar cumbias y los éxitos del momento. Entonces esto es imbatible y además hay muy pocas cosas en la sociedad que sean capaces de aglutinar y de unir a tanta gente alrededor de algo tan, a priori tan sencillo como divertirse y bailar, ¿sabes? Y joder, para mí tiene un componente político increíble. Si el mundo fuera como es la verbena, sería bastante mejor. Claro, el tema es que lo curioso es que es un fenómeno que no se ha exportado, que no tiene Asturias, que no tiene Euskadi, que no tiene Madrid, que no tiene, Mm, que es claro, muy localizado. sí, sí, es así. Se da ahí por una tradición de décadas Y ahí se queda. y ahí se queda. Sí, en Canarias pasa un poco, yo creo que por lo mismo. En Canarias no hubo una figura como Lito, que es el protagonista, digamos, del documental, el hilo conductor, que es el que invierte toda esta pasta, el visionario que tiene la idea de decir, hostia, pues vamos a poner esto al nivel de Madonna. Y lo han puesto al nivel de Madonna. Lo decía Gonzalo Cortizo, que es un periodista del diario.es, que fue a ver a Madonna al estadio del Celta de Vigo y decía, coño, esto se lo he visto a la Panorama hace unos días en la plaza de mi pueblo. Y es que es verdad, o sea, es que es muy Hombre, impresionante. las imágenes del fin de semana pasado de Jácome tocando el himno galego Mm, con teclado, ya con sus in-ears y como con unas pantallas de vídeo que no he visto a nadie de nadie conocido. Vamos, igual Vetusta Morla, pero no tenían 6 pantallas Vetusta Morla haciendo eso. ya, sí, sí, es que es así. O sea, luego podríamos hablar de lo artístico. O sea, yo estoy hablando del fenómeno social. No me En lo interesa artístico tanto a mí me parece. lo artístico, la verdad. No, a mí tampoco. A mí no me interesa. Además, cada vez menos. O sea, me puede hacer gracia una orquesta de cumbias de 4 paisanos ahí tocando a los hijos del sol o a Fruco y sus tesos y tal, pero no me hacen tanta gracia. Pues una concatenación de éxitos del momento a ritmo de step o aerobic. Y, y bueno, la verdad es que el otro día estaba en las fiestas de mi barrio en Santiago y vi a la París de Noia y era esto, ¿no? O sea, era una propuesta artística para mí terrible. Ni me molan las luces, ni me mola el repertorio, ni me mola nada, pero ahí había miles de personas y el autobús lleno de gente y esto no es capaz de conseguirlo nada ni Claro, nadie ahora claro. mismo. Bueno, salvo, yo recuerdo en Santiago, en un Xacobeo en 2002 o 2003, ver a The Cure,
En 2004. ¿Fue 2004? Se copió The Cure. 2004. Sí. Eh, Ah, yo estaba ahí. Sí, sí. eh, Dylan también tocó, creo. Bueno, Sí, claro. era un buen cartel. Pero claro, Pero estamos tengo hablando la de... sensación O sea, de que había más gente fuera de fuera de Galicia que de Santiago ahí. sí, además estamos hablando de cosas que estamos recordando ahora, 20 años después, ¿sabes? Que cuando vino Bob Dylan, Lou Reed y The Cure y Red Hot Chili Peppers, que también estaban, y Iggy Pop, estuvo, hostia, es que me están juntando aquí a los figuras de la historia del pop, pero yo te estoy hablando de una orquesta que hace versiones de Aitana, Sí, sí, de David o Bisbal y lo que sea, fuera. sí, y bueno, y eso, y que tiene mucha capacidad de Y sí, convocatoria. claro. Sí. O sea, es bastante impresionante. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que te hacía antes, Galicia siempre ha sido una región, una comunidad autónoma súper musical. Es decir, siempre ha Mm. aportado, además, desde solistas hasta grupos, hasta público. Em, ¿Qué es lo que, o sea, cuáles fueron tus primeros recuerdos musicales o cómo entras en la música? Sí, yo entro, creo que por el casete del coche de mi padre, Golpes Bajos o Resentidos, Siniestro Total, toda esa música que escuchaba mi padre de la movida de Vigo, luego cosas de fuera y tal. Pero, pero sobre todo lo que más me llegaba eran las canciones que estaban cantadas en castellano y decía, y estos frikis, cómo me molan. Luego también aparece el Xabarín Club, era un programa de televisión en Galicia que, bueno, súper guapo y que fue la escuela de muchos de mi generación y generaciones posteriores que ponían videoclips, pues de gente como Defcon 2, no sé, Víctor Coyote, un montón de peña que estaban ahí aportando y con muchísimo talento en todos los sentidos, porque había dibujos muy bien seleccionados, había cómics, había pues como era un colectivo al final que se nutría de elementos underground o que formamos parte de eso, ¿no? Y todos lo recordamos como algo esencial en nuestra educación musical, ¿no? Y eso ya sí que me pertenece más porque son mediados finales de los 90 y, y yo vengo de ahí de decir, joder, hay, hay otro mundo, ¿no? Quiero descubrir qué es eso, ¿no? De dónde salen estos frikis, cómo me molan. Ujú, Después vas descubriendo los entresijos de todo eso y vas haciendo tu camino, pero hay algo que enciende la chispa y viene de todo ujú. eso. Y además de Xabarín, que era TVG, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, tendría que haber también otra serie de canales mucho más alternativos y minoritarios que la TVG, donde recurrir para sacar información o eso era un poco desierto. sí, yo creo que era tan fuerte el Xabarín, al final eran 4 horas todas las tardes, participaba absolutamente todo el mundo en el Xabarín Club, las mejores cabezas de Galicia, de la cultura galega estaban ahí, eso era pues algo muy especial y que además yo creo que daba cabida a todas las propuestas, por locas que fueran, ¿sabes? Entonces, si tú eras un poco curioso, que era mi caso, eh, pues rascabas y decías, ¿de dónde vinieron estos? ¿De dónde sale todo esto? ¿No? ¿Y de dónde salen los golpes bajos? ¿Quién es Germán Copini? Porque había unos peluqueros que hicieron una revista que se llama Tintimán, o la Tintimán. revista... Sí, Tintimán era una revista de la movida de Vigo, una edición súper guapa, bueno, donde aparecían entrevistas y reportajes sobre la movida. Luego yo creo que había una que se llamaba La Luna en A Coruña, había una escena más coruñesa con Radio Océano y con todo esto. Ujú, Y bueno, si te ponías a rascar, encontrabas, claro, no había internet, entonces tenías que tirar pues te encontrabas con un amigo de tu padre que había estado pues más pegado a esa escena y le preguntabas y joder, se alegraban. En mi caso, había 3 o 4 colegas así de mi familia que me pasaban todas estas cosas, o casetes, o todo, o colegas más mayores. Yo recuerdo que tenía un colega de mi barrio ahí que me dejaba un recopilata todos los viernes en conserjería de mi instituto y ahí es donde yo descubrí a Richard Hell, donde descubrí toda la escena de Nueva York y todo esto, ¿no? O sea, muy guay. A mí todo eso me hacía sentir muy bien.
y me hace sentir muy bien todavía, ¿eh? O sea, que todavía conservo ese espíritu y me mola curiosear. Bueno, en Y realidad, con Novedades Carmiña y ya más con este disco, o sea, tú te has lanzado al eclecticismo además sin ningún complejo y ahí vas metiendo todo lo que te gusta y quizás sí, empezaste con ese reflejo cuando eras un adolescente. sí, también es lo que te va dando la técnica, o sea, las capacidades que te va dando la técnica. Es decir, yo empecé teniendo una banda de punk porque es que no sabía tocar nada bueno, o muy poco, entonces pues tenía la oportunidad de expresarme tocando esos tres acordes y tal, y luego fui aprendiendo un poco más y fui añadiendo cosas que ya me gustaban antes, que a lo mejor no podía aplicar a mi música porque no sabía cómo se hacían, ¿no? Entonces también parte de la curiosidad un poco, pero ya te digo, o sea, mi escuela, mis artistas favoritos, pues The Clash o Mano Negra o Damon Albarn o tal, joder, son gente que siempre han buscado en todos los sitios, ¿sabes? Y a mí es lo que más me gusta de la música, ¿no? Sorprenderme, encontrarme con cosas nuevas y tal. Yo sé que ahora hay como una tendencia a que el éxito de alguna manera refrenda cualquier tipo de propuesta artística y han cambiado un poco el paradigma y tal. Pero bueno, a cada uno le emociona lo que le emociona, ¿sabes? O sea, y a mí me sigue emocionando encontrar música nueva que me haga flipar y hay cosas mainstream que me hacen flipar. Ujú, O sea, no estoy en las trincheras, ujú, pero bueno, igual que el mundo cada vez es más global y que cada vez que llegas a una ciudad, pues es más parecida a la otra porque hay las mismas franquicias, los aeropuertos son iguales y tal, en la música pasa un poco lo mismo, la música que suena y es algo eh, bastante, no sé, para mí un poco preocupante el hecho de cómo consumo yo música en Spotify, por ejemplo, o en plataformas ¿a qué te que refieres? soy incapaz o sea, de descubrir música nueva a través de estas plataformas. Tengo la sensación de que escucho la música en círculos. Entonces, como tengo tanto donde escoger, no focalizo la atención en cosas nuevas, ¿no? Entonces siempre acabo tirando de los discos que me molan. Es muy difícil que me ponga con cosas nuevas. Sin embargo, cuando tienes menos oportunidades, cuando te llega un disco, te llega un algo, pues lo quemas, ¿sabes? Y eso es bonito también. O sea, me parece que tiene cosas muy guays, todo esto de tener acceso a todo y que en cuanto a concentración y capacidad de focalización y profundización es pues peor. Ujú. Cuando tú empezaste a tocar en Santiago, en Galicia ya había una tradición de bandas y un circuito de Sí, directo, ya estaban vamos, ya todos los grupos que has mencionado, más pues, los Piratas, se me ocurre. sí, Yo recuerdo que yo me carteaba con un sello que se llama Lisho Urbano, sí, claro, que tenía, con Alberte. creo que sí, ya no recuerdo el nombre de la persona que lo llevaba, que tenía un grupo, sacaban un grupo que se llama Morph, creo, o Marf, eso es, Ese sello era de Fame Negra, de Samesugas, de muchas bandas. Es el sello underground de los 90 de Santiago, de San, de los eso 90, es, sí. A Novedades Carmeña nos sacaron un disco, ajá, el segundo disco, o coeditaron con, que no me acuerdo con quién fue, pero con alguien. No sé, yo, claro, me crié ahí en esa tradición también, ¿sabes? Y también en el rap, tenía muchos colegas del rap y tal, y, y joder, Heavy, que fue un tío que me cambió así la cabeza y la forma de pensar, la música, me acuerdo de hacerle mil preguntas ahí, y me decía, joder, es que cómo se carteaba él a mediados de los 90 con los grupos de hip hop de- uy, me han dejado encerrado. Con los grupos de hip hop de Zaragoza, los Zona Norte Posi de Valencia, Nación Sur de Málaga y Estepona y todos estos
Y joder, y sobre todo había algo que a mí me llamaba la atención, que ahora no ocurre. Ahora tendemos a que todo el mundo use el mismo bombo, la misma estética, las mismas palabras. Y eso, digamos, es lo que a priori te va a hacer triunfar, que bueno, yo dudo de lo que acabo de decir, pero hay como una tendencia a eso, ¿no? Y sin embargo, ellos lo que estaban buscando era la diferencia, es decir, el grupo de Estepona sonaba totalmente diferente y se comunicaban de forma totalmente diferente al grupo de Málaga que estaba a 20 minutos en coche o a media hora, ¿sabes? O menos, no sé. Y en la diferenciación, en marcar a tu grupo, en hacer las cosas a tu rollo, generar tus propios espacios y tu propio imaginario, a mí eso me marcó mucho. No lo viví tanto, pero sí lo absorbí un poco de toda esta gente, ¿no? Y a mí me mola mucho eso. Esto que has dicho de que ahora se tiende a homogeneizar todo, sobre todo los sonidos, en realidad es un juego un poco perverso, o sea, es una mentalidad muy mainstream, aunque lo hagan incluso grupos independientes y pequeños y que se graban a ellos mismos, porque en el fondo Mm, estás intentando atrapar una sombra, que es si ese ha triunfado, ha tenido que triunfar, ¿no? Asumes que en lugar de que ese grupo que ha triunfado tiene algo diferente, único, y que es irreemplazable y por tanto también imposible de copiar, de reproducir, intentan analizarlo todo, ¿no? Bajarlo todo casi a una cuestión de unos y ceros y decir, vale, pues entonces es este bombo, esta guitarra, este ampli, este pedal, este micro, ya, no quiero ser especialmente corrosivo con lo que voy a decir, pero incluso ves las fotos de promo y ves la estética de muchos grupos que dices, pero ¿de dónde? O sea, ¿qué se está generando entre la gente más joven cuando se tiende a la homogeneización? O sea, para mí es bueno, es que no es antinatural. culpa de la gente más joven, es culpa de la sociedad en la que vivimos, quiero Claro, decir. Que si, o es sea, sistémico, eso es. sí, sí, Pero que es curioso lo que tú has dicho, incluso en el punk, o sea, claro, los grupos destacaban porque eran diferentes. Cuando en el hardcore se empezó a meter el metal o sea, no había nada más diferente que la vieja escuela y la nueva escuela. Y de hecho era tan diferente a los heavies no les gustaba el hardcore metalizado, por muy metalizado que estuvieran. Que los heavies también son un ya, colectivo bastante conservador a la hora del sonido. O sea, he sí, escuchado un disco, he escuchado todos. De algunos grupos. ya, O sea, es a lo que me refiero. De Manowar, Iron Maiden y demás. Varía muy sí. poco en el sonido. Muy, 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 muy poco. Mm. Entiendo que estamos hablando de otra cosa. Y aquí sí que es una cuestión también de medios. Quiero decir, en los 90 y en los 80 cada grupo tenía los medios que tenía. Y no es que sonaran así por elección muchas veces. Es que sonaban así porque era lo que había. Ya, yo creo que eso, lo que decíamos, es una cuestión de sistema y es una cuestión también de lo que te hace sentir bien. O sea, si yo nunca he querido ser como mis ídolos. O sea, a mí la música siempre me ha servido para comunicar mi entorno, para comunicar cómo me sentía o comunicar tal. Entonces, mis ídolos que viven en dónde? En el Cairo, su realidad es súper diferente. Otra cosa es que haya elementos comunes y que te den pistas y todo eso. ¿Cuándo te Pero diste bueno, cuenta creo de que la, esto? pues desde el principio, porque vengo de esa escuela de donde los grupos querían marcar una estética, querían marcar un discurso, querían marcar un imaginario propio y me flipaban muchos de estos grupos. Es decir, flipaba. Flipaba porque cada uno luchaba un poco por lo suyo, ¿no? Y tal. Y a mí nunca me interesó el mainstream. Es decir, yo ahora toda esta reivindicación de los grupos de cadena 100 y todo eso me parece guay, pero es que yo no los conozco porque nunca estuve ahí. Es decir, yo en el año 2000 no estaba escuchando a La Oreja de Van Gogh ni al Canto del ¿Pero Loco. crees que hay O una sea, reivindicación de eso? bueno, sí, creo que hay una reivindicación del mainstream añejo.
en algunos proyectos, ¿no? O sea, y me parece bien, ¿eh? O sea, yo no lo critico, cada uno le pitan las cosas que le pitan, pero a mí eso no me pitó en su momento. Ahora, ahora mismo la reivindicación de La Oreja de Van Gogh no me hace gracia. No porque, yo no digo que sea un mal grupo, ni, o sea, no es una cuestión de tal, es una cuestión de lo que me hace flotar y lo que no me hace flotar. Y ole. Entonces, bueno, creo que también tampoco tienes por qué estar a todas, ¿sabes? Que te pueden, o sea, hay que saber ocupar tu espacio, por pequeño que sea, y estar cómodo y a gusto en él, ¿sabes? Entonces, a mí la idea de petarlo siempre me pareció una horterada y me pareció como algo de constructor de pueblos, ¿sabes? De ganas de construir pisos para arriba, cuando a lo mejor tienes una casa de una planta en el campo y estás de puta madre, ¿sabes? Entonces yo nunca tuve esta pretensión de construir edificios de 7 plantas en un solar que me dejaron heredado. Eh, no sé, a lo mejor es un poco hippie o poco ambicioso lo que estoy diciendo, pero yo nunca fui poco ambicioso en el sentido de, yo creo que desde mi mundo y desde mi realidad y desde mi discurso, mi estética y tal, puedo llegar a mucha gente. Y de hecho, joder, en la última época de Novedades Carmiña llegamos a mucha gente. Teníamos muchos millones de plays, convocábamos a mucha gente sin renunciar en ningún momento a, a nada que nos molase. Estábamos haciendo todo el rato lo que nos dice la gana. Y ahora, como Carlangas, estoy haciendo lo que me da la gana todo el rato. Sí que es verdad que, que este es un disco especialmente ecléctico, porque también es un disco de búsqueda. Es decir, lo que no quería hacer es hacer una repetición todo el rato. Esto de ser curioso e inquieto y tal, y venir de esta escuela es que todo el rato te tienes que estar rascando, ¿sabes? No, es como rascando a ver qué hay ahí. Y es un disco de rascar a ver qué había. Y de juntarse con gente y con gente sobre todo que sintiese un poco como yo, porque, joder, he trabajado con productores que directamente lo que les interesa es hacer copias de otras cosas que existen, ¿sabes? Y yo estaba grabando el disco en este mismo espacio que estamos ahora, que es en mi casa, aquí con 40 cervezas y un saxofón, ¿sabes? Claro. A ver, Bueno, no sé, es que creo que no es una cuestión de trincheras, simplemente es de escuelas y la mía es esta, ¿sabes? Más claro, y tranqui. también te digo que creo que no hay ni un solo proyecto que se sostenga o que sea autosuficiente sin un mínimo de ambición. Quiero decir, lo que pasa que es que hay grados de ambición. Y además eso, la ambición es muy transparente, porque tú lo puedes ver incluso casi sin escuchar a un grupo, ya solo por ver una portada, por ver unas fotos de promo, por Sí, ver, sin que haya salido el grupo al escenario, solo por ver un escenario y ver cómo está, dices, uff, estos cómo van a tope. Entonces, claro. ahí, o sea, creo que es verdad que creo que en el underground y sobre todo el espectro que venimos nosotros, que yo tengo casi 10 años más que tú, entonces incluso yo lo noto más, estaba prohibido ser ambicioso. O sea, Esto, yo he roto con esto directamente desde hace años. pero O sabes a lo sea, que me refiero. sí, sí, sí. O sea, que está mal visto grabar en un estudio guapo, que está mal visto currarse unas fotos o hacer un estilismo Bueno, y sobre todo, o convocar a peña, sobre todo. incluso en los discos, te justificaban el precio de los discos, en plan, no, no, esto es sin ánimo de lucro. En plan, a ver, tío, que aquí nadie está diciendo que ganar dinero sea malo. Si es que Sí, o sea, esto hay que mantenerlo. Entonces, venimos como con un complejo un poco raro, adquirido además como heredado mal de la escena norteamericana, del hardcore y el punk de los 80 de Estados Unidos, que aquí tomó un cuerpo un poco extraño y de hecho, si tú ves la gente que queda con ese, bueno, es que ya no queda gente con ese discurso dentro del hardcore, de hecho. sí. Nunca he estado de acuerdo con eso. Es decir, y esto me costó a mí también mis disputas teóricas en el underground. Pero precisamente yo creo que el punk, que yo vengo de ahí, ¿no? Del punk más punk, de la casa ocupa, de todo esto. El punk me enseñó sobre todo una movida, que hay que tocar los cojones. Y yo cuando tenía a los punkis de mi lado, quise tocarles los cojones. Es decir, trascendiendo a eso, porque si no te quedas ahí recociéndote en esta movida
de que todo tiene que ser así. A mí eso me parece ya que entras en el terreno de la religión y yo paso. Sí, al Entonces, final bueno, son lo que creo tú que decías, la cámara de eco, ¿no? O sea, al final sí, es predicar a los conversos. sí, creo que se puede trascender de, de eso sin, bueno, de muchas maneras, ¿sabes? Y además creo que está guay. Ujú. O sea, porque, yo qué sé, yo me acuerdo que cuando empezaba, mis compañeros del instituto pasaban millones de lo que yo estaba haciendo. Es decir, no, eso no interesaba. Había algunos que tenían un poco más de, o sea, que se fijaban un poco más, otros un poco menos. Y llegó un momento en que yo me encontraba en mis conciertos a todo mi instituto llenando la sala y habiendo pagado 25 pavos por verme. ¿Sabes? Y decía, Una bueno, revancha, ¿no? ¿yo he cambiado tanto? No, tío. O sea, yo he ido evolucionando, pero he ido evolucionando sin renunciar un ápice a lo que a mí me molaba. O sea, que yo vaya descubriendo música y que vaya aplicando cosas que aprendo y tal, no significa que yo esté renunciando a nada. Porque es que, bueno, si no entramos en el terreno ese del primer disco era mejor y tal, y que yo estoy súper en desacuerdo, porque el primer disco, si te pones así, es mejor el de todos porque es una energía iniciática que es imbatible, pero también los desarrollos de las carreras llevan a sitios. Y entonces, bueno, esto me pasó a mí, pero yo nunca renuncié a nada. Tampoco me metí en líos. Es decir, fui a lo puto mío siempre y sigo yendo a lo puto mío. Es decir, yo ahora estoy metido en una gira de 30 festivales, que me lo estoy pasando pipa, pero yo no toco indie, pero ni un tema. O sea, toco cumbias, hago hip hop, hago rock and roll, hago de todo, pero a priori parece que tienes que tocar, ser un hijo adoptivo de Vetusta Morla o de Love of Lesbian o tal para meterte en cierto circuito y no. Y también siempre me asustó mucho lo de ponerte chupas que no te corresponden, Ya. ¿sabes? Es como eh, cuando vienen tendencias muy fuertes, como yo que sé, últimamente en 2015 o 2016 el trap y tal, a mí eso me llama mucho la atención, pero porque veo hilos conductores que me conectan con lo que a mí me llevó a hacer música, ¿no? O sea, ese do it yourself, esas ganas de provocar, de matar a tu padre, etcétera, etcétera, yo conecto mucho con eso. Pero claro, en ningún momento me planteo ponerme la chupa del trap, porque ya no te corresponde por energía. No por edad, sino por energía, por momento vital. Quiero decir, eso es un momento muy concreto de una situación muy concreta y mi momento muy concreto a lo mejor viene más con los Strokes o con el Is This It en el 2001, que yo tenía 14 años, ¿sabes? Que, no sé, que con Eminem o con esto que me tocó un poco antes y decía yo, bueno, no sé, tampoco me iba mucho por carácter, ¿sabes? No me gusta un beef o no me gusta una movida de esto, me parece incómoda y prefiero vivir tranquilo y no trascender tanto que estar preocupado. Entonces, depende de la época en la que te pille. Y a mí el trap me moló mucho por esto, ¿no? Porque veía a Peña, tío, como muy metida en el rollo, que se lo, que se lo creía, que tal. Y como todo, como todo lo que funciona y como todo lo que mola, el sistema se lo come y cada vez se lo come antes. Ujú. Es decir, cuánto tarda una gran industria en hacer camisetas de I Love Trap cuando esto mola. Y de repente yo escucho a Peña como Beef o así y flipo bastante. Mm. O sea, flipo bastante y además desde la distancia, ¿sabes? O sea, como espectador, que es algo que me mola mucho también, ¿eh? O sea, que disfruto mucho como público de decir, joder, pues esta propuesta me mola de la hostia. O sea, conecto, hay algo que espiritualmente me conecta a esto, pero claro, eh, mi energía no es esa, tío. Yo tengo que hacer otra cosa y tengo que proponer otra cosa. Ujú. Has hablado antes que tú vienes de las casas ocupas, del punk. No sé cómo era Santiago en los finales de los 90, principios de los 2000, pero entiendo que al ser una ciudad universitaria había ahí una energía como muy joven y había un Hmm. montón de espacios diferentes donde quizá tú podías desarrollar un poco tus inquietudes. ¿Ha cambiado mucho con respecto a ahora? Bueno, yo creo que la música, desde que yo me dedico a la música, que más o menos el primer disco lo lancé hace 14 años, sí, por ahí, o Que 15. tenías 20.
sí, tenía 20 o 19, casi 20 por ahí. eh, an- Siento que todo se industrializó bastante. O sea, que lo que antes era un bolillo en una cafetería que te montaba tu colega, ahora ya no es un bolillo que te monta tu colega, sino que es un festival pequeño que monta tu colega. Eh, y bueno, esto permite que haya mucha peña que puede vivir antes de la música, que no, porque de cafetería en cafetería era imposible, pero quita otras cosas, ¿no? Como la creación de escenas. Y luego sigue habiendo espacios autogestionados y todo esto, que yo me acuerdo que eran los espacios que dejaban tocar a los grupos que empezábamos, ¿sabes? Porque los bares, podemos hablar de las salas contra los festivales, ahora está muy en boga por el libro este de Nando Cruz, que todavía no he leído, pero tengo ganas de pillarlo. Eh, las salas también querían ganar dinero, quiero decir, a mí me flipa tocar en salas, o sea, me encanta, siempre me ha molado y tal, pero eran negocios con ánimo de lucro también, o sea, que parece que el circuito de salas, que tal, sí, joder, hay que alimentarlo, pero yo por lo que he visto han sido muchos de los dueños de estas salas los que han montado los festivales, estos que ahora se critican desde un lado y desde otro. Entonces, no todo es blanco ni todo es negro, o sea, hay una escala de grises bastante importante y los únicos que no ganaban pasta eran las casas autogestionadas y los espacios colectivos más tal. Yo me acuerdo que todo el rato tocaba en el local de la CNT en Santiago, que ahí es donde me pusieron el nombre de Carlangas, porque había otro Carlos más mayor que yo cuando llegué y me tocó Carlangas, ¿sabes? Entonces, Nos lo has explicado alguna pues vez. ahí, tío, había conciertos de hip hop, la peña se lo hacía, cobrabas 3 pavos la entrada o sea, y tocabas, que es lo que querías, ¿sabes? O sea, lo veía todo menos industrializado. Había igual un festival cada 300 kilómetros, no uno cada 30. Y con esto yo no sé, tío, creo que no estoy en posición. Muchas veces me preguntan, ¿no? Porque veo que cada vez hay más preguntas sobre esto de ¿qué te gusta más, las salas o los festivales o tal? A mí me mola todo, tío. Me mola todo. Y creo que hay peña honesta en todos los sitios y que se puede, y que está muy bien querer hacer dinero con la música. O sea, otra cosa es cómo lo quieras hacer y cuáles sean tus artes. Y creo que no se puede meter en el mismo bote a todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo cuando empecé, tío, o sea, es que dinero. Lo que sí que veo es que, joder, ahora me voy de. O sea, intento seguir en contacto ahí con Peña que empieza y tal, y me mola esto. Y todo el rato me hablan de adelantos editoriales y de movidas así. Y yo un adelanto editorial no lo he cobrado en mi vida a día de hoy, ¿sabes? O sea, igual soy un gilipollas y el único en España que no lo ha cobrado y no sé qué, pero, Yo no lo he cobrado en mi vida. o sea, yo no escuché hablar de esto hasta antes de ayer, ¿sabes? Y a esto de asociar la música al dinero todo el rato y tal, esto es ahora. O sea, yo, pues eso, prefiero pecar de tonto, tío, y seguir saboreando las mieles de lo que me trajeron a la música que asumir ciertos marcos discursivos que a mí no me hacen bien, solo me generan ansiedad y, y me desvían de lo que a mí me mola, que es hacer canciones, hacer música y ya está, tío, y hacer bailar a la peña. Y cuando éramos 20 éramos 20 y cuando fuimos 20.000 fuimos 20.000 donde tengamos que estar en cada momento, ¿sabes? Ujú. Pero, pero hay ciertas movidas que para mí son intocables, ¿sabes? Y son movidas más que tienen que ver más con la emoción y con cómo yo siento esto que otra cosa. Y para mí eso es intocable, tío. Ujú. Cuando eras un quinceañero y empezabas a tocar, ¿qué otras bandas o con qué otras bandas compartías escenario? Bandas, me refiero locales, claro, y qué bandas que conozcamos o que se conozcan más ya estaban por ahí. Pues, joder, tú nombrabas a Lisi Urbano, que es un sello de Santiago. Lisi Urbano nos dejaban en local de ensayos, nos dejaban telonear a sus bandas cuando tal, que pues ellos a lo mejor tocaban en salas ya un poco mejores y ya no tiraban tanto de la asociación de vecinos de no sé dónde y hacían conciertos, pues igual para 200 personas, pero te dejaban abrir para ellos, sabías cómo iba la jugada, ibas pillando un poco la onda, ¿no? Y todas estas bandas de Lisi Urbano son súper esenciales.
el chico que me pasaba los discos, estos de los recopilatorios que me los dejaba en la puerta del instituto antes de que él se fuera a currar, acabó siendo uno de mis mejores amigos, un tío que cuando yo no tenía guitarra vino, apareció por mi casa y me dijo, toma, una guitarra Rickenbacker que valen una pasta y un Twin Reverb y un pedal de distorsión. Me dijo, aprende a tocar, tío. Y, o sea, lo hacían sin ánimo de, sin ninguna pretensión, tío, más que yo me lo pasara guay, que, no sé, de compartir. Y la música tiene ese poder y para mí lo tuvo siempre gracias a personas como estas. Este chico se llama Javi Pretty, es de mis mejores amigos, tocaba en Stay Pretty. Yo esa banda cuando Hostia, ¿por qué me suena la Stay primera vez, Pretty? no sé, es una banda de rock and roll de Santiago, un trío, que sacaron un par de discos y yo recuerdo la primera vez que los fui a ver tocar, eran así como rollo mod, pero un poco más garajero y tal. Y los fui a ver tocar en un pub ahí en Santiago para 100 personas y tal, y flipé. Dije, ¿cómo coño es posible que molar tanto, sabes? O sea, yo no daba crédito, decía, yo quiero esto. Y esa es mi escuela, y esos clics, más allá de toda la música que puede llegarte a través de discos y tal, esos clics que dicen, hostia, te lo puedes creer, tío. Ujú. O sea, esto mola mucho. De hecho, la guitarra que utilizó mi colega Javi Pretty en ese concierto, que a mí en ese concierto me hizo clic, tío. O sea, de repente, tío, hacían versiones de canciones que ponía mi padre en casa, pero mucho más a toda hostia y tal, y los veía ahí sudados con las corbatas y no sé qué, y yo con 13 años diciendo, Dios, me flipa. O sea, uno de los conciertos de mi vida, ¿sabes? Y esa guitarra la tengo ahora, se la compré a mi colega años después y la tuvimos varios amigos míos y tal, y no la uso, la tengo en casa y espero no tener que venderla nunca. Qué guay. Y Sí, sí. em, ¿qué peso tenían, por ejemplo, has dicho las asociaciones de vecinos o escuelas de Mm. música, otros espacios que no fueran comerciales? Porque sé que, por ejemplo, en Euskadi o en Cataluña tienen mogollón de peso, sobre todo Los gazteches y tal, ¿no? bueno, Gasteches y los Spy Jove en Cataluña y demás, que son sitios que albergan, pues eso, las bandas que no se pueden ni pagar un alquiler de local, ni a lo mejor montar un concierto en el circuito comercial, básicamente porque a lo mejor son menores y no les dejan entrar ni tan siquiera los Claro. bares. Entonces, ¿qué peso tiene eso en Pues, Galicia? eh, bueno, antes, ahora es que yo llevo 18 años viviendo fuera, tío. Perdón, ¿qué 17, peso 18 tenía años. Entonces, cuando tú eras joven? yo recuerdo que había muchas casas autogestionadas en los pueblos y tal, y que había como un circuito. También había salas más pequeñitas de puta madre que apostaban mucho por esto. Había movimientos como el Galician Bizarre, del que yo formé parte, que esto eran unos discos recopilatorios de bandas muy underground y tal, pero que no solo era esto, sino que era un tejido asociativo también, porque todas las bandas nos ayudábamos a montar conciertos, cada uno en su pueblo, o crear una red de contactos, y no solo éramos los grupos, sino que había salas que apoyaban también. Bueno, sabías, si querías hacer una gira, sabías a dónde tenías que llamar y todo esto. Entonces, esa conjunción de salas, bandas, espacios autogestionados y tal, hacían la escena en la que yo empecé, que era esto, el Galician Bizarre, están los discos por ahí. Y, y bueno, ya en Santiago, mi primer local de ensayos fue en la Asociación de Vecinos de mi barrio. Cuando no pudimos ensayar más ahí porque molestábamos, fue la comisión de fiestas del barrio de al lado, que tenían un palco de hormigón, que son muy típicos en Galicia, para que vaya la orquesta el día de la fiesta y tal, construyen palcos fijos de hormigón y tal, y los palcos, pues por debajo, normalmente montan cantinas, baretos ahí para que la peña beba el día de las fiestas y todo eso, ¿no? Y como ese bar solo se abre en las fiestas, durante el año era nuestro local de ensayos. El día, un poco antes de las fiestas, teníamos que recoger todo, dejarlo modo bar y luego podíamos volver. Y estos fueron mis dos primeros locales de ensayos. Entonces, para mí, tenía una importancia vital. Eso te estoy hablando de cuando yo tenía 14 años, 15 años, mi primera guitarra. Ujú. Y luego eso, recuerdo tocar en los locales de Fendenalashi, que era, digamos, una especie de juventudes de la CNT, por llamarlo así,
un colectivo anarquista que yo me pasaba todas las semanas por ahí estaban todas las propuestas de hip hop, de punk, de hardcore y todo esto, y luego estaba la Casa Encantada en Santiago, que iban muchas bandas de Lixo Urbano a tocar ahí, y había una sala, sí, una sala de putísima madre, la que pasaron un montón de bandas guapísimas, un montón de grupos de teatro increíbles a nivel internacional y tal, que se llama la Sala NASA, que es un ejemplo de autogestión, no solo en Santiago, sino creo que en todo el país. Creo que están haciendo un documental sobre eso, y es que un grupo de actores decidieron unirse y rehabilitar un garaje, poner un equipo de sonido, un equipo de luces y tal, y tenían mucha conciencia de lo que era el underground, y había como, no sé, un día a la semana que lo dejaban para bandas locales y tal, entonces se juntaban 3 o 4 bandas locales, hacían un bolo, sacaban un disco recopilatorio cada X tiempo, y esto es la Sala NASA, un ejemplo, en Santiago creo que era un ejemplo para todos de cómo hacer las cosas sin renunciar a tener un negocio, pero hacer las cosas con conciencia también de clase y de escena, ¿sabes? De decir, hostia, pues vamos todos para arriba, ¿no? Y joder, esta peña ahora mismo es un premio nacional de teatro, hay bolos míticos ahí tocó Mano Negra en su momento, pues muchísimas bandas que no te puedes ni imaginar, ¿sabes? De que luego pillaron una magnitud de la hostia. Esto era la Sala NASA, que creo que es la escuela de toda mi generación y la generación anterior, ¿no? En Santiago. Sin esto hubiera sido imposible. Ujú. ¿Qué peso crees que tiene eh, eh, a, ni- a nivel de unidad de toda esta escena underground gallega, reivindicaciones más políticas como el galego, por ejemplo, como el idioma? ¿Qué peso tiene? Pues a nivel cultural muchísimo. Es decir, son los que sostienen la llama de que haya obras de teatro en galego, de que haya grupos que decidan cantar en galego, de que, no sé, que hay una llama ahí encendida siempre. Y esto no solo es este tejido que te hablo de los años 90, esto viene de mucho antes, Ujú. ¿sabes? O sea, de una peña que constituían el movimiento nacionalista y tal, claro, apretaron mucho para que las instituciones no se olvidaran de esto. Ahora sí que es verdad que yo creo que ya hay un poco más de conciencia y que todo esto penetró de alguna manera en las instituciones, a veces más, a veces menos, y que ya todo el mundo lo da por hecho, aunque cada vez se habla menos galego, también te digo, que las políticas lingüísticas no siempre aciertan, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, sí que creo que hay una conciencia de todo esto. Veníamos de una época muy oscura, Claro. ¿sabes? Donde el galego estaba denostado, era una lengua que vendían como inferior, y esta peña dijeron, no, tío, o sea, estamos haciendo cultura de primer nivel en galego, estamos escribiendo libros, obras de teatro, música, no solo tradicional, que muchas veces siempre se asocia el galego a la música tradicional, no, estamos haciendo pop en galego de primer orden y tal. Y claro, o sea, esto sin este tejido asociativo, sin estas empresas que apostaban por esto, sería absolutamente imposible. Ujú. Y a nivel de recibir información antes de Internet, fanzines, revistas y demás, ¿dónde las conseguías? Pues yo creo que en los bares. O sea, es que nosotros íbamos de bar. En Galicia llueve que te cagas. Y entonces parte del ocio es en los bares, sobre todo durante el invierno. Y ahí me acuerdo que había una que se llamaba Plástico Elástico en Santiago, que era como un fanzine así apaisado, que está de puta madre. Luego revistas ya de tierra nacional como Mundo Sonoro y todo esto más adelante, que yo recuerdo leerlas. Como- yo me acuerdo que en el instituto leía mucho el Tentaciones del País, ¿sabes? Los discos recopilatorios del Tentaciones del País. Estaba atento a eso. Me acuerdo de descubrir a Fénix, porque joder, tampoco era todo la cultura local, sino que también nos molaba, yo qué sé, tío, eso, los Strokes, Fénix y toda esta primera onda del indie. Hostia, se me cae el moquillo. Del indie de los 2000 y tal. Ujú. Lo descubríamos a través del Tentaciones. Ujú. Y
si estás, a pesar de que lleves, me has dicho, más de 18 años fuera de Galicia, ¿estás en contacto con a ese nivel de artistas, de movimiento que esté por debajo, al menos en Santiago? Sí, sí, yo creo que en toda Galicia estamos en contacto. De hecho, mi banda actual, que se llama Mundo Prestigio, es una banda que viene de hacer instrumentales de rap, tocadas, joder, pues vienen de esa escuela. Son de Vigo, yo soy de Santiago, nos conocemos casi todos ahí. Eso está muy bien trabajado, por lo menos desde que yo tengo conciencia, de- desde el Galicia en Bizarre y tal, hay como una serie de peña ahí que trabaja en esos tejidos, ¿sabes? Hay veces que luce más, hay veces que luce menos y hablo de foco mediático, ¿no? Pues hay bandas que de repente destacan, pero si no sigue por ahí esa llamita ahí encendida. Y joder, ya te digo, mi banda, de repente yo me veo haciendo un proyecto nuevo con mucha gente y tal, y cuando quiero llevarlo al directo, digo, ¿quién me mola? Pues a mí me molan Mundo Prestigio. O sea, me molan mucho Mundo Prestigio. Y coincide que ellos me habían llamado para grabar un tema con ellos en su disco. Yo no hago colaboraciones por email. Tengo que quedar con la peña para tomarme 7 u 8 birras y conectarnos un poco. Eh, y me voy a pasar un fin de semana con ellos, cojo la guitarra y vemos que, joder, que tenemos las mismas influencias, que nos molan los mismos grupos, que ellos vienen de hacer eso, instrumentales de hip hop, yo vengo más de los estribillos y a hacer canciones más pop, pero que, tío, que en 2 días parecía que llevábamos 7 años tocando, ¿sabes? Y eso viene de estar conectado al underground, sí o sí. Yo, de hecho, siempre me consideré, y siempre lo he sido, además, nunca he trascendido del underground, ¿sabes? Otra cosa es que yo fuera capaz de llenar la Riviera o meter 15.000 personas en la Plaza Mayor en un San Isidro, pues guay, pero la apuesta es underground y yo siempre digo, joder, los Strokes son una apuesta underground, aunque hayan llegado a la masa, ¿no? Pero hay un espíritu ahí de ser una banda de local de ensayos, de tu garaje y tal, y eso creo que tiene que ver más con lo emocional que con el número de escuchas o con el número no sé, tío, de discos que vendas. Ya, de los adelantos de editorial. Sí, Em, sí. Cuando tú te mudaste saliste de Galicia y te mudaste a Madrid, Sí, directamente. Vine a estudiar aquí periodismo en la Complutense con 18 años y tal, que yo y te ya me quedé. conocí en Radio 3. ¿Puede ser que tú ¿Puede estuvieras en ser? Radio 3? No, 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 no. Yo en Radio 3 soy colaborador desde hace años, pero no, Pues es que yo nunca ocurre allí, vamos. a mí, o sea, yo el primer recuerdo que tengo de hablar contigo, creo que nos presentó Ángel Carmona Puede en un ser. pasillo de Radio 3, hace bastantes años. Cuando tú te mudas con 18 años a estudiar aquí o con 19, los que tuvieras, eh, ¿no notas una diferencia atroz de todo ese tejido asociativo, de un poco espacios ya conocidos, bandas que se ayudan y de repente llegas a Madrid y dices, ¿qué cojones es esto? No, tío, era lo mismo. O sea, los de Madrid flipaban con lo que estaba pasando en Galicia, con todo el tema del Galicia en Bizarre y tal, de ese 28 bandas ahí haciendo cosas guapísimas y tal, algunas se hacían y deshacían enseguida, otras permanecían y tal, pero normalmente la gente del underground madrileño flipaba. Yo de enseguida me puse a currar en el Garaje Sónico, que era un bar de rock Buah, and roll toda la ahí saña, sí. en el 2 de Mayo. Iba al Nasty, iba a todos estos bares y era lo mismo, tío. Aquí estaba grabaciones gramofónicas y sellos así del estilo y yo me sentía como que esa era la cultura, esa era mi cultura y ahí estábamos todos, tío, comprándonos los discos los unos a los otros y tocando en el freeway, ¿sabes? Ujú. O sea, no notaste, o sea, bueno, lo notarías, pero a otra escala, claro, claro, habría más gente involucrada, más bandas. Claro, si te pilló esa época de lo que se llamó Madrid Terminal, no sé si te acuerdas de aquello, que No, nos intentaron. Yo de aquellas tocaba en Garzón, la batería, y recuerdo que tanto Subterfuge como Becore
sacaron dos Ah, recopilatorios, uno era Madrid Terminal y el otro era Cómete Madrid, el de Becor era Cómete Madrid, donde salían, claro. pues, donde intentaban reflejar como toda esa nueva ola madrileña, pues líneas Albiés, los Musetes, eh, Claro, bueno, todo esto. De hecho, sí. si no recuerdo mal, hasta Natalia estaba nos hicieron una foto de familia en el Parque del Oeste, que yo nunca entendí para la revista Vanidad, que quería monopolizar un poco como ese discurso. eh, y, no, y yo creo que estaba Natalia por ahí como DJ, fíjate, o sea, Puede ser. Lo no. que pasa es que aquí siempre tuvo esa movida, ¿no? Lo de Madrid, que en Madrid hay muchos medios y siempre los medios quieren capitalizar estas tendencias y todo esto, y es normal, quiero decir, bueno, yo qué sé, son cosas que ocurren. En Galicia, en ese sentido, éramos nosotros los que hacíamos los fanzines y una vez al año, tío, te hacían caso en La Voz de Galicia, pero no más. Y aquí eso era otra cosa, ¿sabes? Claro, aquí hay Era, otra industria diferente, quiero decir, hay otra industria. Aquí está la industria, de hecho. claro. O sea, sí que hay industrias periféricas, digamos, pero la industria gorda está aquí. A lo mejor en Cataluña sí que tienen como un ecosistema propio y tal, pero yo veía que aquí había sellos que ganaban mucho dinero, que había revistas con mucha inversión. Y claro, ¿de quién curraban esas revistas? Por los que salían por el Nasty por las noches, que se Correctísimo. juntaban con los que tocaban la batería en Garzón, ¿sabes? O en cualquier otro Y grupo. sí, Y joder, y a mí es lo que me pasó, ¿no? Yo me acuerdo de cuando llegué, pues era colega de Juanita y los Feos, de los Líneas Albiés, de toda esta peña, y de puta madre, pero al final, por unas cosas o por otras, y sigue pasando exactamente lo mismo. Todos acabaron de community managers, diseñadores en revistas, no sé qué. Al final es peña creativa que le viene muy bien a todo este tipo de publicaciones, de ahora más en webs o más de tal. mm, Y bueno, es así, es así. sí, sí. Al final el sistema te engulle. Muchas veces no sabes desde dónde, ofreciéndote además unos espacios que crees que son ventajosos, dices, bueno, yo estoy de freelance y eso me ayuda a poder estar tocando donde quiera y tal, que yo me he vivido o viví un par de años, me acuerdo de 2007 a 2009, como con ese discurso, porque además tocaba con Secret Society, con Garzón, Grande Marlaska, y al final pues fueron 2 años de tocar un montón. Yo decía, bueno, yo ahora mismo soy freelance y puedo hacer lo que quiera donde quiera. Sí, bueno, pero o sea, por un lado todo ok, pero por el otro das la bienvenida a una inestabilidad económica y de otra índole, que en el fondo también donde crees que estás avanzando, cuando eso se para, te das cuenta y analizas y dices, joder, es que en el terreno profesional he retrocedido en realidad. Pero bueno, al Ya. final son elecciones y son equilibrios que además cada uno tiene que lidiar como pueda. Yo entiendo que tú también has tenido que tener tus momentos de tomar decisiones y demás, igual que lo ha tenido gente con muchísimo éxito como toda la, o sea, yo qué sé, te hablo desde otra vez Vetusta Morla o Love Lesbian o es que me invento, yo qué sé, cualquier banda fuera de Madrid. Em, una última cosa. Y a mí esto siempre me ha parecido bastante particular. ¿Cuál es vuestra relación o cuál era vuestra relación con Portugal? Ninguna. Claro, y no es flipante eso, que estando tan Pues cerca. tío, sigo luchando con eso. El otro día me llamaron de Antena 3, que es como Radio 3 de aquí, pero en Portugal. O sea, una radio que a priori pone sus ojos en la música independiente y tal. Y había pues como uno de los locutores así más conocidos está fascinado con mi nuevo disco y dije yo, qué guay, tío, que de Al repente, final voy a poder por, triunfar en por Portugal. primera vez en mi vida, que, hostia, me llaman de Antena 3, tío, que yo vivo a 2 horas de Portugal, ¿sabes? Y voy al Festival Paredes de Coura algunas veces porque me mola mucho los carteles que configuran y me mola mucho el país y tal. Y digo, por fin, tío. Y es algo que he luchado todo el rato. Es decir, tío, hay que meterse en Portugal. Pero Portugal tiene la mirada en lo anglo y aquí no. Aquí es otra historia. O sea, aquí tenemos un ecosistema propio y tú ves los carteles de Portugal y los encabeza Parcels o Curambin. Y en España
O sea, estos grupos tocan, pero no encabezan carteles ni van a los festivales, Ujú. mm, no sé, como de toda la vida, ¿no? Y creo que son dos movidas súper diferentes y a mí me cuesta mucho, además no tengo la fórmula y creo que nadie la tiene porque no hay muchos grupos realmente españoles que vayan a Portugal, por no decir, no sé, yo no conozco a ninguno que le vaya guay en Portugal especialmente, ¿sabes? O sea, puedo conocer a algunos que le vaya guay en México, que le vaya guay en Argentina, pero en Portugal, no sé, ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza. No, no. Otra cosa es que vayas a dar un bolo o lo que sea. Mm. Y tío, Lisboa, llegar a Lisboa te lleva lo mismo que llegar a Barcelona desde Madrid, ¿sabes? Es decir, para mí siempre fue una cosa como rarísima, rarísima, pero bueno, es así, Ya, tío. incluso No, nosotros, yo no podría decirte un grupo portugués bueno, Luis Fonseca, y me salgo de eso y no, yo no conozco. hubo una época que de Gift estaban en muchos carteles y tal, Sí, había pero ahí como un no sé qué ha hermanamiento pasado. con Dorian, ¿no? Que parecía como que se cambiaban los cromos. Sí, y no recuerdo mucho más. Sí que tengo discos de GNR y de Xuntos, Pontapés y tal, pero yo creo que era más por el Xabarín Club, que sí que les daba cierto espacio Ajá. y había videoclips de esas bandas ahí en el Xabarín Club, que porque tuvieran aquí un circuito y tal. Yo creo que nada. En la música folk en Galicia pasa, creo que un poco diferente, que sí que hay más intercambio Ya. y tal, pero ya es algo que se me escapa y no sé, tío, alguien tendrá que revertir esta situación, ¿sabes? Igual que Bueno, con Francia, quiero es un decir. misterio, ¿eh? Eso, o sea, es un... Yo entiendo que con el norte de Europa, tío, pues de repente haya ya un salto, incluso cultural, de la hostia, pero con Italia, con el sur de Francia, con Portugal y tal, no entiendo que no se amplíe el circuito aquí. Bueno, será también a nivel de propuestas, quiero decir. Sí, Ahora veo que la FAM, que el grupo este francés, que sí que viene algo por aquí y mola, pero claro, viene por aquí porque también se ha hecho un disco super Spanish, ¿sabes? O sea, súper inspirado en la cultura española y tal. Entonces no sé si es por eso o porque realmente la peña llegó a ellos mm, a través de Francia, no sé. los Creo que... grupos, los únicos grupos de Francia, de Portugal, de Italia, de Alemania, de Bélgica y demás que yo puedo decirte son grupos de hardcore. Porque ahí sí que Ya, en la escena hardcore de los 90 a los 2000, bueno, aparte de que Suecia contaba con un poderío económico para mandar a todos los grupos, o sea, Berlin Hard Record, Millencolin, Refuse, The claro, Hives y demás, quitando eso que eran puro motivo material, es verdad que había muchas bandas de otros países girando y las íbamos a ver porque, bueno, pertenecíamos a esa comunidad y nos gustaba y había que ir a verlas y demás. Y yo me acuerdo un grupo de hardcore metal portugués que tocaron con un grupo americano que se llama Indecision, que me dejaron flipado, en plan, o sea, fíjate con qué espíritu en realidad tan clasista, ¿no? Vas a ver un grupo en plan, bueno, a ver estos portugueses, y claro, los portugueses nos pasaron por encima, como todas las bandas de claro. todos los sitios que son muy técnicas y que tocan de puta madre. Pero sí que es verdad que bueno, al final sí que hay cierta hegemonía cultural barra económica todavía muy presente y vosotros que incluso casi compartís idioma, quiero decir, casi que hay muchos puntos, Sí, hay una hay proximidad, una proximidad, más allá de la geográfica, sí. eso es, que se toca y es flipante que no, que hay un muro mucho más alto que el muro de México con Estados Unidos, mucho más alto, aunque sea invisible, ¿no? Es curioso que siga ocurriendo y yo no sé, o sea, ni tan siquiera sé si existe una escena hip hop, por ejemplo, en Portugal. Entiendo que tiene que existir, pero no tengo ni la menor idea. Claro, no tienes ni idea. Yo tampoco. Es decir, bueno, Ahora, cuando acabe la entrevista, lo primero que voy a hacer es meterme ahí claro. en bandas Yo portugués. la brasileña sí que me la controlo, la del funk de favela y todo esto, la anterior de Racionais en sí Ujú. y todo eso sí, pero en Portugal la verdad es que no. Conde do Rolé y cosas así que también. Sí, pero eso es Brasil, ¿no? Sí, eso es Brasil. Sí, sí, sí. Sí. Brasil, hombre, lo que No hizo. lo sé, yo recuerdo eso cuando curraba en el garaje Sónico y tal, que era propiedad del dueño de Boguri Records, que editó el primer disco de Novedades Carmiña y tal. Estábamos ahí como en la escena garajera, en la escena
eso de los bares de Malasaña, ¿no? Del Groovy, del Louis Louis, del Nasty, el Tupper. luego de sí, el Tupper, el Burlicher después y tal. Y ibas a ver bandas por esto, ¿no? Porque venía, porque lo montaba tu colega el bolo, porque yo qué sé, tío, porque habían editado un sello que a ti te molaba, tenías varios discos y tal. Y eso ahora mismo a mí no me está ocurriendo, ¿sabes? Es que ahora el sello se llama No lo sé, Spotify. tío. Ese es el sello de la música, es Spotify. Claro, por eso te digo que aunque tengo acceso a más música que nunca, estoy escuchando menos música que nunca, ¿sabes? Y es verdad que luego veo mi colección de discos y digo, hostia, tengo cada disco de mierda, ¿sabes? De esto de irte a un bolo al Burlicher y comprar el disco y no sé qué, porque te fascinaron en ese momento que tomaste dos cubatas y estabas eufórico. Ayudaste con tus 15 pavos ahí a hacer... Claro, claro, pero eso está de puta madre y había grupos que se me quedaron para siempre, ¿sabes? Hombre, claro. O sea, Sí, sí. está guay. Y Está las guay. experiencias y tal, que siempre hablamos como de lo artístico, pero es una forma de vivir de puta madre. O sea, yo estoy muy contento de haber pasado por eso y de pertenecer a eso, ¿eh? O sea, porque para mí yo pertenezco a eso. Pues yo creo que esta es la mejor forma de acabar la entrevista, como reivindicando pertenencia, que en el fondo yo creo que es la manera más natural de aceptar las raíces de uno. O sea, hay gente que crece en un determinado contexto y luego experimenta y vuelve. Y hay otra gente como tú, a lo mejor, que, bueno, simplemente han pasado cosas alrededor, pero siempre has tenido como claros cuáles eran tus referentes y a quién pertenecías. Y eso, eh, sin querer, a pesar de que estilísticamente hayas cambiado mucho, en realidad sí que se nota en la música. Sí que se nota, aunque metas una caja de ritmos, aunque metas. O sea, yo tengo todos los discos de Mano Negra y para mí yo los tengo, además es que los tengo aquí los tengo en la sección de punk. Yo no los tengo en la sección de rock, Ni de ni de mestizaje, ni de nada, nada. nada, nada. Los tengo. O sea, este es uno de los discos más importantes de mi vida. Hombre, Y lo tengo, o sea, en este disco habrá una canción de punk, digo, de estilo punk, sí, sí, sí. pero Igual hay más música árabe que punk, ¿sabes? En y ese bueno, disco. y latina, pero Sí, para mí Mano Negra tiene un espíritu punk igual que cualquier cosa que haga Fermín Muguruza, por ejemplo. Se vaya sí, donde sí, se es que vaya, así ¿no? es. Eh, Carlangas, te agradezco un montón este ratín Y yo, tío, cuando quieras. que hemos compartido. Bueno, ya haremos, en un futuro hacemos cuando ya haya dado la vuelta al tablero, empezaré con las segundas partes de entrevistas. Te queda curro, ¿eh? Hay curro aquí, ¿eh? Hay curro, hay curro. Hay curro, pero es un curro bonito porque en el fondo cuando nos salimos un poco de hablar de la promoción, de lo de siempre, de intentar dar claves de no sé qué y simplemente hablamos de lo que había, que en algún punto de esa transición de lo físico a lo digital hemos perdido un poco de ese discurso. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pero yo también quiero reivindicar una cosa y es que mm, yo quiero sacarme la nostalgia de encima. Quiero decir, Esto no es un yo, podcast vi, nostálgico. Ya te lo sé. yo vivo así, tío, y estoy a gusto así, aquí y ahora, ¿eh? O sea, es como la peña que me dice, ¿todavía tienes acento gallego? Sí, tío, es que yo soy de Santiago, ¿sabes? O sea, ¿de dónde coño voy a tener acento? Pero llevas la mitad de tu vida aquí ya, tío, pero es que yo no, ahora vivo en Carabanchel y, y de puta madre, me conozco a todos los vecinos, es cojonudo vivir aquí, voy a ir de bares por aquí y tal, pero yo tengo el acento de donde soy, tío, y podrán pasar cosas a nivel artístico, podrán pasar cosas a nivel personal, tío, pero uno es de donde crece, ¿sabes? Y ya está, tío. O sea, no, es que no hay vuelta de hoja. Y ponerse la chupa ahora del rockstarismo chungo, del constructor de pueblo, creo que no toca. No, no, no. No, no. Bueno, y sería. eh, Porque no se la creería nadie, claro, además. claro, es que no sería natural. Entonces, de todas formas, contra la nostalgia, creo que nos han vendido un término asociado que es o nostalgia u olvido. Y yo creo que tiene que haber un término medio, que es, hostia, qué cosas de las que hemos vivido nosotros se pueden reproducir, qué cosas positivas, quiero decir, también hemos comido mucha mierda y yo no cambio por nada
poder tener en el teléfono toda la música o la mayor parte de la música grabada, aunque solo sea por placer de saber que lo tengo, ante el vacío absoluto que teníamos cuando éramos adolescentes, que nos caía un disco. Hostia, a mí yo me he tenido que comer muchos discos de mierda para reconocer uno que me gustaba. Y ahora, Sí, pero tío, eso era un sabor increíble, tío. Eso, bueno, sí, pero increíble. sí. Y bueno, de esas cosas vivimos, tío. O sea, cuando te toca ese disco, Ah, bueno. la liaste, Ah, tío. bueno, claro. Claro, claro. Pues yo estoy dispuesto a comerme 10 discos de mierda para que me toque uno guapo. Hombre, y 50.000, claro, claro que sí. Sí, Pero sí. bueno, y en el fondo también se te afila mucho el colmillo. Quiero decir que cuando reconoces algo que te mola, es que te mola de verdad y ya sabes que ahí hay cosas. Eh, Claro. yo no quiero hablar por las generaciones más jóvenes. Tendrán sus mecanismos de reconocer sus gustos además los tienen que desarrollar, quiero decir, con las herramientas que tengan, pero las nuestras eran esas. Pues tu colega te pasaba un recopilatorio cada viernes, tío, y ahí te lo zampabas y tú no podías elegir, pero de repente de ahí sacabas una o dos cosas que decías, hostia, cuidado con esto. Ya ves, ya ves. Y ahora, pues igual. Claro. Bueno, y ahora nos toca pasarlo a no hacer lo mismo con otra gente, que creo que eso es una función como muy bonita, convertirse como en el hermano mayor de alguna gente que te elige y dices, Claro, escúchate tío. esto, tío, escúchate esto, a ver que Hay que igual, tener cuidado de no dar la chapa, ¿eh? Mi colega lo hacía muy bien porque me dejaba el disco ahí en tal y yo luego lo veía ahí en el futbolín y le decía, ¡buah! Pues me flipó los Violent Femmes. ¿Quién coño son? Y así. Pero sí, no hay que ponerse en plan profesor porque esto va de emocionarse, tío. sí, Hay que sí, dejar fluir. total. Carlangas, que tengas buena tarde y da un beso a Natalia Vale. y nada, nos vemos por ahí. Venga, Pepo, pues nada, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.